Esta clase vamos a hablar sobre la estructura interna. Como ya sabemos, hay dos tipos, la externa que es la macro y la interna que es la de temporalidad micro. Pero para nosotros ver la estructura interna primero debemos tener un fractal externo, o sea, un fractal macro. Acá ya estamos en macro. Tomamos su máximo y su mínimo y vemos que está justo en el 50%. Entonces, a nosotros nos interesa qué está pasando en esa zona del 50%, que en esa zona está la guerra entre compradores y vendedores. Esta zona para nosotros es fundamental, ya que nos indica quién está ganando esa guerra, si compradores o vendedores. Si vemos que esto logra respetar ese 50% y empieza a estructurar bajista, es un indicativo de que ya puede seguir cayendo. Pero si hace lo contrario y toma ese 50% como impulso o a la inversa, es porque lo más seguro que quiere seguir subiendo a otra zona, como el 0.25% y ahí sí generar la caída. Bueno, y ahora sí con la clase. Una vez nosotros veamos que ya está en el 50%, nosotros podemos bajar a 15 minutos, que ahí se puede ver la primera estructura. Acá a primera vista vemos que está bien estructural, pero de este punto vemos que ya no logro hacer dicha corrección. Entonces el mercado tiene pendiente por cobrar ese impulso. Pero acá viene lo interesante. En microtemporalidad el mercado también hace voz, o sea, crea mínimos y máximos nuevos. Lo pueden ver en 5 minutos o 1 minuto. A mí me gusta verlos en 1 minuto porque me da más claridad, pero se puede en 5 minutos también. Si el mercado ya quisiera caer, pues esto respetaría ese 50 y empezaría a estructurar bajista porque ya le dio bastante. Oportunidad al comprador. Pero no, vemos que hace lo contrario. Se apoya en ese 50% a la inversa, queriendo decir que quiere seguir subiendo. Si esto no quisiera seguir subiendo, pues respetaría ese 50% y estructuraría bajista. Acá les dejo CHEP. Entre la zona del 50% y el 25% no se vende. Muchos piensan que porque ya superó este 50 ya está más barato, pero no. El mercado lo único que hace es liquidar a todos los que están vendiendo ahí para llegar al 0.25%. Y usted pierde porque se cega a buscar la venta, cuando el mercado ese es su objetivo. Liquidar para que se mueva solo. Una vez ya no haya nadie en el mercado y haya llegado a su zona más barata, ahí sí genera la reacción. Una vez nosotros entendemos eso, que no se vende ahí, sino que se compra, pues podemos irnos de fractalitos en fractalitos. Y como esto se está impulsando de ese 50, pues podemos tomar este fractalito. Trazamos la cajita y esperamos ese 50%. Una vez llega al 50% y vemos que lo respeta, pues ahí podemos entrar. Y así podemos irnos de fractal en fractal. Y acá viene el siguiente tip. Como al principio vimos ese desequilibrio, pues nosotros no lo olvidamos. Se tiene en cuenta. Entonces, si el mercado no logra respetar el 50 de este fractal, es una señal de que ya quiere ir a equilibrar un impulso. Podría ser este impulso, donde si vemos que respeta el 50% de demanda, pues es un indicativo de que quiere seguir subiendo. Pero si no lo logra y empieza a respetar el 50 de la oferta, pues es una advertencia de que quiere seguir cayendo para corregir un fractal más macro. ¿Qué sería este? Que vemos que nunca hizo dicha corrección. Y así nosotros vamos interpretando que va creando el mercado, o sea, el mercado solito nos va hablando con microfractales. Como les decía, el mercado nos va hablando solo, nos deja advertencias de lo que puede llegar a hacer. Ejemplo acá, nos advirtió con que ya no estaba respetando la demanda, que ya había más ofertas ahí. Y acá otro tip, como el mercado acá ya me dejó una advertencia, pues me quedo quieto a buscar la compra.
Espero a que genere la ruptura de su máximo y de ese siguiente fractal. Espero que respete ese 50%. Y ahí pondría mi ejecución a compras. Pongo el stop por debajo de su mínimo y si me saca, pues ya es una clara advertencia de que puede caer. Acá el mercado me dejó una segunda advertencia para no buscar la compra. Respeto el 50% de la oferta. Acá como consejo yo les recomiendo que a la hora de analizar pónganle qué está pasando en el mercado como acá lo hago. Para que vaya interpretando qué está haciendo el mercado, eso me ayudó mucho a mí. Entonces acá nos quedamos quietos, porque si operamos a ventas es como si fuéramos a operar contra tendencia. Y si operamos la compra nos puede sacar. Entonces acá, ya sabemos que si respeta ese 50%, pues esto va para arriba. Y acá nos podemos posicionar con un stop loss muy corto. Ya sabemos que si nos saca es por algo. Entonces acá el mercado ya nos dejó las dos advertencias que indicamos. La primera es que no respetó el 50% de la demanda y la segunda es que si respeto el 50% de la oferta. Entonces acá me quedo quieto nuevamente. Aquí respeta de nuevo ese 50% de la oferta. Nos quedamos quietos y vemos que sí hace dicha caída. ¿Cómo hizo esa caída? Quiere decir que ya fue a corregir un fractal un poco más macro. Que como ya sabemos que si esto viene respetando su 50% es porque quiere seguir cayendo. Pero a nosotros en especial nos interesa qué está sucediendo en ese 50%, o sea, nos interesa qué hace ahí. Acá yo puedo tomar este fractal de 15 minutos e interpretar si el mercado quiere seguir desplomándose o seguir subiendo. Tome este fractal porque aquí el mercado me generó una ruptura. De esa ruptura el mercado crea un mínimo y un máximo. Si esto pasa por debajo del 50 y respeta el 50% de oferta, pues ya sabemos para dónde va el mercado. Nos bajamos de temporalidad para ver qué está pasando en ese 50%. Logra reaccionar un poco por debajo. Entonces a mí me interesa qué está pasando en su último fractal a ventas. Si lo respeta para seguir cayendo o no lo respeta. No logra respetarlo, entonces acá yo no me cego a la venta, porque es una advertencia de posibles compras. También veo que respeta el 50% de la compra. Entonces quietos por el momento porque es un indicativo que quiere ir a corregir el 50% de todo el impulso a ventas. Que como les expliqué en un video, que si esto viene muy estructural, pues entonces se tomó todo como un solo impulso. Esto en 15 minutos se ve todo como un solo impulso. Recuerden que macrotemporalidad predomina en el mercado. También les recomiendo que hagan una interpretación de lo que pueda llegar a suceder en el mercado con esta herramienta. Y tomarle captura para tener claridad del mercado. Conforme el mercado se va moviendo, él nos va hablando. Miramos que no respeta el 50% de oferta, es mi primera advertencia. También vemos que no respeta el 50% de este fractal demandante. Lo que hacemos acá es quedarnos quietos y ver qué va armando el mercado. Ejemplo, acá nos dice que ya no tiene la fuerza para subir porque pasa ese 50%. La segunda es que logra respetar el 50% de la oferta. Ahí ya nosotros podemos interpretar qué puede llegar a ser. Acá yo podría mandar un trade con un stop loss corto y si nos saca, pues sabríamos que aún no están esas ventas. ¿Nos sacó? Entonces ya sabemos que aún no están las ventas. Puede que le haya interesado algo mejor que está allá arriba. Podría ser liquidez, pero de eso ya hablaremos después. Por esto es el stop loss corto, para interpretar si ya están las ventas o no. Pero ¿por qué subió si se supone que estaba ganando la oferta? Como les decía, el mercado va hablando solo.
Acá me dijo que no tenía la fuerza para romper el mínimo. Luego de su último impulso ofertante no respetó el 50%. Eso me hace entender que le interesa algo más arriba. Una vez enseñe liquidez, ustedes se van a mover como pez en el agua. Van a surfear el precio. Aquí nosotros podemos tomar este fractalito sin problema. Posicionarnos en el 50%. El stop loss por debajo de la última vela. Si nos saca es porque quiere ir a corregir un fractal. Podría ser este, que fue el último mínimo que regresó a su 50%. Como no lo respeto, entonces quiere decir que quiere ir a equilibrar su fractal macro. Marcamos el 50 con una raya o con algo para que esto no se vea feo y lleno de líneas. Y empezamos a ver lo que el mercado nos está queriendo decir. Primero, el mercado no logra tener la fuerza para romper su máximo. Es la primera advertencia. Si el mercado tiene la intención para romper ese máximo, pues entonces debe respetar. Ese 50% y ese retroceso que hizo ahí solo fue para recoger dinero. Pero si hace lo contrario, ya sabríamos lo que pasaría. ¿Qué hace el mercado? Ya no logra tener la fuerza para romper máximos, y es ahí cuando se desploma. Me hace la ruptura de su último mínimo que regresó a su 50%. Eso me traduce a que quiere ir a cobrar un impulso macro que tenía pendiente. Podríamos esperar el retroceso a su 50% de esa caída para que siga cayendo hasta su 50% macro. Y ahí en ese 50% a nosotros nos importa saber qué sucede si respeta el 50% de demandas o el 50% de ofertas. Bajo de temporalidad a 1 minuto y aquí yo puedo interpretar qué puede pasar. Si de su último fractal bajista respeta ese 50%, pues sabríamos que esa ruptura de ese mínimo fue real para llegar al 50% del impulso alcista. Y si no lo respeta y empieza a estructurar alcista es porque lo más seguro fue un engaño. Yo podría posicionarme aquí con objetivo a que llegue a ese 50% alcista. Y si nos saca ya sabríamos que aún no está la estructura para ventas. Nos posicionamos con un stop loss corto, no necesito más. Si nos saca ya sabemos que aún no están esas ventas. Como esto ya llegó a su 50% del fractal imbalanceado, pues desde ahí a nosotros nos interesa qué hace. Ya sabemos que si respeta ese 50%, pues tendríamos estructura alcista. Y si no logra hacerlo, pues esto podría seguir cayendo para hacer la corrección de un fractal aún más macro, que en temporalidad de 4 horas generó el VAS, y esto crea nuevo precio mínimo y nuevo precio máximo, donde lo justo y lo coherente es que haga su corrección a su 50%. Y ahí es vital para nosotros ver qué sucede. Si esto logra crear estructura de ventas por debajo de ese 50% de su fractal alcista interno, pues, nosotros podríamos vender hasta el 25%, que como ven tiene mucha confluencia con el 50% del impulso alcista en 4 horas. Como ya llegó a ese 50%, pues necesitamos ver qué hace en microtemporalidad. Tomamos su máximo nuevo, que fue el último, que regresó a su 50% y su mínimo. Ya sabemos que si respeta el 50% de la oferta, pues podría seguir cayendo más. Pero si no, pues esto podría seguir con su estructura alcista y respetar ese fractal. O puede que esto respete el 50% de la oferta para hacer un retroceso del fractal alcista y esto se impulse al 25% del fractal ofertante para luego ahí sí caer. Y acá nos podemos posicionar, pero aún no vemos la estructura inversa.
O puede que esto no respete el 50% y vaya directo al 25% para que ahí caiga. Pero esto puede respetar el 50% de la demanda y chao ventas porque esto se iría para arriba. Como si respeta el 50% de la oferta, necesito saber qué hace con el impulso alcista. Si lo respeta, pues ya sabríamos que no hay ventas aún. Si logra respetar el 50% de la demanda, pero a la vez también respeta el 50% de la oferta, entonces ahí nos quedamos quietos. Aquí yo podría posicionarme con un stop loss corto. Ya sabemos que si nos saca es que aún no están esas ventas. Podría pasar de todo. Por eso el stop loss que manejamos aquí por lo regular van a ser muy cortos. Nos sacó. Quiere decir que aún no están las ventas y nos toca esperar que estructura el mercado para una mejor posición. Como vemos que no respetó el 50% de la demanda, pues entonces me tocaría esperar que hacen ese 50% del impulso ofertante. A veces el mercado va con mucha aceleración. Entonces, si llega a hacer eso, les recomiendo que hagan esto. Si ven que hace un retroceso de una vela y si la siguiente vela llega a absorberla o crea una vela envolvente, pues ahí. Pueden entrar con un stop loss de una vela. Si lo saca, pues esperan una mejor posición. Pueden esperar el 50% para una mejor entrada y más parametrizada. ¿Me sacó? Entonces prefiero esperar otra posición como el 50%. Y vemos que salió mejor. Y si nos hubiera sacado, pues entonces querría decir que estaba buscando otra cotización. Y solo tocaba esperar que se posicione por debajo del 50% de la oferta. Y si no lograba hacer eso, pues eso nos indicaba que estaba ganando la guerra a los demandantes. Como esto ya llegó a su 50% de su fractal macro, pues nos interesa qué hace ahí, si lo respeta o se lo pasa derecho. Bajamos de temporalidad a 1 minuto para ver qué está sucediendo ahí. Podemos tomar este máximo y mínimo. Si vemos que respeta el 50%, pues nos quiere decir que quiere seguir cayendo. Pero si no lo respeta, pues entonces quiere ir a corregir otro fractal pendiente. Hago mucho hincapié en esto porque si ustedes logran dominar esto, entienden el mercado. El mercado acá nos empieza a hablar queriendo decir que tiene fuerza para ir a corregir otro impulso. Al igual vemos que toma el 50% de ese fractal ofertante para impulsarse más hacia arriba. Podría ser este, pero ¿por qué? Porque acá vemos que nos hizo un quiebre y de ese quiebre nunca hizo la corrección a su 50%. Logra respetar ese 50%. Nos quedamos quietos para ver qué hace con el 50% del fractal demandante. Como esto sigue subiendo, quiere decir que quiere ir a corregir otro impulso. ¿Qué sería ahora este impulso? ¿Cómo vemos que esto siguió subiendo? Quiere decir que quiere ir a corregir todo el impulso. Desde su último máximo que corrigió a su 50% hasta su último mínimo. ¿Qué sería todo este? Y acá ya empezamos a ver la reacción. Como el mercado respetó ese 50% de la oferta y está quedando por debajo. De ese 50 no quiere decir que ya vaya bajista 100%. No,
Debe esperar a ver qué hace con el 50% de su último impulso alcista. Si no espera eso y si no espera la estructura de ventas, es como si estuviera adivinando el mercado. Y aquí sencillamente lo podría sacar. Una vez llega al 50, pues nos interesa qué hace ahí con su último impulso bajista. ¿Qué sería este su último impulso? Vemos que lo respeta, pero algo curioso es que no logra romper el mínimo. Entonces es nuestra primera advertencia de no buscar las ventas aún. Nos quedamos quietos. Genera la caída, pero nos deja una advertencia de que ya no está respetando el 50% de la oferta. Entonces esperamos al siguiente fractal para ver si respeta el 50%. Lo respeta y hace una ruptura muy mínima, pero ruptura es ruptura. Así que esperemos a ver qué hace el siguiente fractal de esa ruptura. Vemos que no logra nuevamente respetar el 50%. Nos deja la primera advertencia. Respeta el 50% de la demanda y vemos cómo esto se dispara a la compra. Bueno, y hasta acá la dejamos porque luego se satura el cerebro de tanta cosa. Ya saben, cualquier duda o pregunta, ahí está mi Instagram y mi TikTok para que me manden mensajes. Bueno, chao.